Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. La lotería, dicen quienes son más escépticos, que es el impuesto a los tontos. Pero lo cierto es que si las ganancias de la lotería se usan para financiar asilo de ancianos, equipos médicos en zonas alejadas o comprar o ampliar espacios para uso comunitario, ese impuesto al tonto resulta socialmente muy útil. Con lo que recauda la Junta de Protección Social, se compraron, por ejemplo, 661 millones de colones en equipo médico para el Hospital Nacional de Geriatría en 2019. Ahora, como parte del plan propuesto al Fondo Monetario Internacional, el gobierno propone crear un impuesto del 25% a los premios de lotería que superen los 225.000 colones y además pretende tomar un 30% de las utilidades. ¿Cómo afectarán estas medidas la capacidad de ayudar de la Junta? ¿Cómo están las finanzas de la Junta? ¿Cuánto ruido o espacio le quita a la Junta de Protección Social la lotería ilegal? De estas cosas voy a conversar ahora con la presidenta de la Junta de Protección Social, doña Esmeralda Britton. Buenas noches, doña Esmeralda. Muy buenas noches y muchas gracias por tenernos aquí en el programa. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Hablemos, desde el gobierno se está impulsando cobrar un impuesto del 25% a los premios superiores a 225.000 colones, que son la mayoría. ¿Cómo afectaría? ¿Cuáles escenarios están analizando ustedes si esto se concreta en ley? Sí, bueno, efectivamente, primero que nada, entender el contexto en el que estamos a nivel nacional y pues desde la Junta, por supuesto que entendemos esta necesidad que tiene el gobierno de generar recursos frescos, ¿verdad?, para poder cubrir la deuda y que por esto pues ha desarrollado algunos proyectos de ley y este es uno de ellos. Y bueno, nosotros hemos estado en conversaciones con el ministro de Hacienda, con la ministra de la Presidencia, la ministra de Planificación y en general las personas o los ministros jerarcas que están en todo este proceso, precisamente como para poder visualizar cuál es la situación que enfrenta la Junta y cómo entonces podemos caminar en este sentido para poder trabajar con este tema impositivo sin descuidar la protección social, que es la labor que realiza la Junta. Y en ese sentido, pues estamos trabajando o estaremos trabajando con el Ministerio de Hacienda, ya hemos venido trabajando con algunos equipos a lo interno, para que ellos también visualicen cómo es que funciona la Junta y cómo es que se distribuyen estos recursos y entonces qué alternativas podríamos trabajar a futuro de manera de que la Junta no se vea impactada de una forma negativa en el tema del traslado de recursos a las personas pues, más necesitadas, a las organizaciones sociales, y en ese proceso estamos. Terminé de decir hace un ratito, cuando terminé el noticiero, de anunciar y ya me entraron mensajes a las redes sociales diciendo si le ponen un impuesto del 25% no compro más lotería. ¿Podría funcionar como un desestímulo a la compra de lotería? Bueno, nosotros tenemos datos de una situación anterior donde efectivamente esto fue lo que se dio y entonces precisamente por eso es que queremos trabajar de la mano con Hacienda para que podamos realizar realmente algo que tenga un efecto positivo en la protección social, se pueda fortalecer la función de la Junta de Protección Social y la gestión que realizamos, porque es nuestra misión dar bien social y que este tipo de medidas pues no ocasione un impacto negativo a la protección social. ¿Que hay que raspar la olla? Hay que raspar la olla. Hay que raspar la olla. Porque la cosa está fea. Porque las cosas están difíciles y entendemos esa necesidad que tiene el gobierno, pero también tenemos que hacerlo de una forma que no vayamos a impactar a
la protección social, que es lo que más nos interesa, y por supuesto no queremos que haya una caída en las ventas precisamente por algún desestímulo, y entonces buscar esas medidas alternativas que nos permitan cumplir con la misión. A la hora de raspar la olla, en el caso de la Junta, lo están haciendo de dos maneras: impuesto del 25% a los premios, pero por otro lado un aporte del 30% de las utilidades. ¿Cuánto sería eso, los números actuales, y qué capacidad le deja para hacer el bien social, que es el eslogan de la Junta? Sí, efectivamente, bueno, el proyecto lo que pretende es, de las 14 empresas del Estado que están contempladas en este proyecto, pues obtener un 0.2% del PIB. Y entonces sería un impuesto de hasta un 30%. O sea, en el peor de los casos, para las instituciones, pues sería un 30%. Eso significa un 30% después de impuestos, lo que queda para las utilidades. Y bueno, en ese proceso, pues la Junta tendría una afectación en ese 30%, que para este año estamos contemplando que tendríamos recursos, digamos, para distribuir a las organizaciones sociales alrededor de 29.000 millones. 29.000 millones es más o menos lo que queda después de pagar impuestos, pagar premios, libre de polvo y paja. Exacto. Unos 30.000 millones, 29.000 millones. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que se traslada de acuerdo a lo que dice la ley, porque la ley nos estipula cómo se deben de distribuir los impuestos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las organizaciones que trabajan con cuidados paliativos, etcétera. Son alrededor de poco menos de 20 diferentes programas que reciben de alguna forma, que se financia la Junta. Son más de 500 programas sociales que dependen de los fondos que se generan desde la venta de las loterías y los productos de azar. Me estoy enredando con algo. 30.000 millones es lo que le queda, y de ahí hasta un 30% es lo que tendrían que aportar. Así es. Es decir que el aporte que la Junta podría ser menos, podría no haber, porque eso, de acuerdo a lo que está estipulado en la ley, cada año se estaría determinando el monto, y podría ser un 5%, un 10% o un 30%. Sí, pero como están las cosas, le van a pedir hasta el último céntimo, no tenga ninguna duda. Estamos hablando de que el país tiene un 70% de sus gastos financiados con deuda. Entonces, la cosa está muy fea, de eso no hay duda. El punto es de qué lugares sí se vale sacar plata y de qué lugares causamos más daño que no. Entonces, de los 30.000 millones, un 30% serían unos 9.000 millones, más o menos, lo que podría estar aportando la Junta en un caso eventual así. Sí, es correcto. Ahora, de ese monto, de la capacidad que tienen para ayudar, ¿cuáles son las principales donaciones u obras o programas que financian con esos excedentes? Bueno, como mencionaba hace un momento, lo que es adultos mayores, las organizaciones de adultos mayores que trabajan en diferentes áreas. Unos son lo que es centros diurnos, otros son albergues o hogares de larga estancia, a donde viven los adultos mayores. Ahí la Junta aporta el financiamiento completo, es decir, mantiene hogares. No el financiamiento completo, pero ellas dependen de los montos de la Junta para sobrevivir, porque la Junta les aporta entre un 60 y un 80% de los fondos que ellos tienen. Es importante el aporte. Ellos tienen, sí, es vital, porque ellos se tienen que generar, ver a ver cómo generan esos otros 20, 40%, algunas veces hacen rifas o subastas. De hecho, durante la pandemia ha sido complicado para ellos, porque hay muchas actividades que requerían de otras instancias y presencia de gente. Y presencia de gente, y pues no lo habían podido hacer, y además la Junta pues tenía una reducción en sus ingresos, entonces también había, digamos que limitado o reducido la capacidad de transferencia, y tuvimos que utilizar otros medios de financiamiento propios de la Junta a través de los proyectos específicos que tienen las organizaciones de infraestructura, compra de equipo, para poder darles
lo que llamamos apoyo a la gestión, que es la manutención del día a día de los centros. Es decir, hay algunos de estos centros, o precíseme qué porcentaje, que si ustedes no le mandan la plata, no comen. Así es, todos ellos. Todos Ellos porque gran parte, por ejemplo, ahora los centros diurnos la mayoría no atienden a su población por restricciones del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué han hecho estos centros? Bueno, utilizar los fondos para comprarles comida, llevarles a la casa y que ellos no pierdan, por lo menos sigan teniendo esa atención y en algunos casos algunos servicios adicionales que tienen que recibir en estas circunstancias. Además, hemos dotado a los hogares para adulto mayor de mayor presupuesto a aquellos que han tenido presencia del COVID en algunos de sus adultos mayores, y esto ha requerido más gastos, ¿verdad?, en todo lo que es equipamiento, equipos de limpieza, no sé, todo lo que es seguridad, que no estaba, por supuesto, dentro de sus gastos normales y que tuvieron que invertir más. Entonces, hubo un presupuesto adicional que se destinó de 1.400 millones para los hogares de adulto mayor donde se pudieran haber visto afectados por el COVID. Entonces, sí, la Junta pues también sacó de su superávit o de proyectos que no se iban a ejecutar o que se podrían retardar, digamos, para este año, para poder, porque lo más importante, había que salvaguardar la vida y la salud de las personas. Entonces, utilizando esos fondos, pudimos atender y darle la atención que ellos necesitaban durante el 2020. ¿Cuál es la situación? La pandemia tomó a distintas instituciones de diferente manera. Las Sí. encontró algunas en curva, otras en barranco, otras en subida. En el caso de la Junta, ¿tenían superávit? ¿Cuál era la situación financiera de la Junta? ¿Ustedes tienen un superávit, tienen una buchaquita que van guardando o van liquidando año con año? A ver, la Junta sí maneja superávit libre, superávit específico, y esto es básicamente porque es la forma como se van generando los ingresos y el presupuesto se va asignando para los proyectos y las actividades que tienen las organizaciones, que son más de 430, durante el año. Entonces, ese presupuesto, ese superávit específico es para atender las necesidades de estas poblaciones, de estos grupos, incluyendo servicios de salud, ¿verdad? La Junta también atiende por giros directos y por ley, por ejemplo, lo que son exámenes de tamizaje de los bebés, las pensiones del régimen no contributivo, hay un 9% de las utilidades que van a este rubro, hay una serie de aspectos. Y luego tiene el superávit libre, que es parte del financiamiento que tiene la institución para compra de equipo, para infraestructura y cualquier elemento que quisiera utilizar, y también de esa parte salen para el Plan Nacional de Desarrollo fondos para poder cubrir algunas de las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo. E incluso hemos utilizado para dotar a los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social de equipo de última tecnología. Usted mencionaba hace un ratito el hospital geriátrico, pero este año que pasó, pues le dimos recursos o aprobamos recursos para el Hospital de Limón, para el Centro de Cardiología de Limón, del Hospital de San Carlos, bueno, una serie de hospitales y clínicas que han recibido equipamiento, como le digo, de última tecnología, que va en beneficio de la salud pública de los costarricenses. Es decir, porque es importante esto, porque no es que la plata se queda parqueada o se distribuye en burocracia. No, digamos, porque se pudo haber incluso interpretado que había un superávit ahí que no lo usábamos porque no había capacidad de gestión. No, la plata está completamente comprometida. No le sobra plata. No sobra plata, más bien deberíamos de estar generando más porque tenemos un mercado ilegal que se lleva Ahora hablamos de eso. Una gran cantidad de plata que debería estar de este lado de la acera y que podríamos estar haciendo mucho mejor labor atendiendo listas de espera que tenemos en los centros diurnos, en los hogares de larga estancia, en los hogares donde se atienden personas con discapacidad, porque no alcanza para tanto la cobija, ¿verdad? Entonces sí desearíamos poder contar con más recursos, si pudiéramos limitar
el tema de la lotería ilegal. Vamos a ese tema. Una de las cosas de las que se habla poco, pero además se sabe menos, es la lotería ilegal. ¿Cuántas loterías ilegales existen en el país? ¿Quién las maneja? ¿Pagan realmente los premios que prometen? ¿Cuánto mercado le quitan a ustedes? ¿Qué saben de esto? Porque es un competidor serio, pero a la vez escondido, que tienen ustedes. No tan escondido, lamentablemente, ¿verdad? Lo vemos en todo el país, vendemos a 90, 95, la nicaragüense, la hondureña, la panameña, la dominicana, la de Nueva York, o sea, por todo lado están, y pues es una gran limitación que tenemos nosotros, porque algunas personas piensan que es potestad de la Junta el poder clausurar estos negocios, porque la única que tienes por la ley la potestad de venta de productos de azar, excepto casinos, es la Junta de Protección Social. Entonces cualquiera que lo esté haciendo fuera sin autorización de la Junta, lo está haciendo de forma ilegal, es decir, al margen de la ley. Y entonces, pues sí estamos de manos atadas, porque si bien es cierto, es ilegal, lo cierto es que no existen sanciones para esa práctica, y por eso es que se han multiplicado en los últimos años. Es un perro sin dientes. Exactamente, y entonces tenemos estudios que indican que ellos se llevan 47.7% del mercado de las loterías, o sea, casi un 50%, casi la que mitad, debería de estar casi la mitad del mercado de las loterías se maneja en lotería ilegal. Así es. Y esa torta, ese pastel, ¿de cuánto es? Bueno, según estudios que tenemos del 2019, alrededor de 233 mil millones de colones. Ese sería el pastel total. Es decir, solo de los ilegales. Los ilegales estarían comiendo, estarían mordiendo un pedazo de 233 mil millones de colones. Es mucho dinero, ¿verdad? Es muchísimo dinero. ¿Y quiénes tienen indicios? Porque hay que tener mucha banca, mucho capital para estar detrás de eso. Bueno, entendemos que hay diferentes bancas detrás de eso, que son capitales incluso que no son necesariamente nacionales y que se van fuera del país, ¿verdad? Pero el tema es que la banca ilegal, perdón, las apuestas ilegales no le aportan nada al país, no le aportan, bueno, no pagan impuestos, lógicamente, y no le aportan a la responsabilidad social. Imagínense lo que haríamos nosotros con todo ese dinero, podríamos duplicar los servicios y las ayudas que damos hoy al bien social si tuviéramos ese dinero de este lado de la acera. ¿Qué falta? ¿Un diputado comedido que haga una ley? No, el proyecto de ley ya lo tenemos en la Asamblea Legislativa. ¿Lo elaboraron ustedes? Desde octubre del 2019, en conjunto con algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, y el diputado Viales es el que lo está coordinando. Gustavo Viales de Liberación. Gustavo Viales, pero también doña Carolina estuvo desde un inicio involucrada, bueno, junto con sus asesores, involucrada en este proceso, precisamente porque se entiende de la necesidad que existe del lado de la Junta de Protección Social, y que pues estas loterías pues están vinculadas al crimen organizado y podrían pues estar generando dineros que se van fuera del país y que lavando dinero, como se dice, no aportan nada al bien social, y entonces por eso está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y bueno, entendemos que ha avanzado bastante el proyecto. Ya pues en las próximas semanas esperaríamos tener un dictamen de la comisión. Dentro de la comisión está en una subcomisión donde le han hecho pues ajustes luego de las consultas que han hecho a las diferentes instancias gubernamentales que tendrían un impacto o un efecto con esta ley, porque le da, digamos que potestad a las municipalidades, a la fuerza pública y demás, para poder accionar el cierre de locales, multas o incluso cárcel a quienes estén detrás de estas bancas o a quienes están vendiendo los productos ilegales, sanciones de multas, y todo esto también tiene un efecto positivo, porque la ley, estas multas, el 50% queda del lado de la Junta para aportar al bien social, pero el otro 50% queda del lado de las municipalidades que estén haciendo ese proceso, o del lado de la fuerza pública para fortalecer los procesos de investigación y de acción que se requieren realizar continuamente. Es decir, hay un incentivo para que las municipalidades se pongan las pilas y clausuren, porque también les significa un ingreso de dinero. Exactamente.
Una de las dudas que surgen con el manejo de fondos como los de la Junta de Protección Social es cuánto dinero se gasta en burocracia o en salarios de los funcionarios que lo administran. Bueno, en el total, digamos, de gastos es alrededor de un 7% del presupuesto. Un 7%, digamos, de los ingresos, el 7% es lo que se invierte en administrar. Así es. Digamos que la porción más grande y lógico se la lleva lo que es el pago de premios, ¿verdad? Porque el pago de premios es el incentivo que tiene la gente para comprar la lotería y, bueno, recibir algo a cambio. Entonces, esto es alrededor de un 70% de los ingresos van en el pago de premios y después ya vienen los gastos administrativos, operativos y demás. Alguien me sopló por ahí que usted no tiene salario. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, la presidenta de la Junta de Protección Social, ¿usted trabaja ad honorem? Prácticamente sí, porque pues la ley indica que soy presidenta de la Junta Directiva. Sin embargo, tengo funciones más allá de presidente de Junta Directiva. Y bueno, esta junta que me tocó presidir honrosamente, pues hemos abordado todo el tema de gobierno corporativo, entonces cómo debe ser una junta directiva de una empresa pública del Estado, en donde se trabaja de una forma más estratégica a través de comisiones y demás, y entonces tenemos una serie de comisiones en donde todos los miembros de junta directiva participamos, en conjunto, claro está, con la administración, para lograr pues mover temas que puedan avanzar mucho más rápido y entonces tener una junta que sea más estratégica y no solo de tomar acuerdos y de revisar estados financieros, sino de darle un norte a la institución y que podamos, por ejemplo, en este proceso que me ha tocado gestionar, pues hemos estado en todo un proceso de transformación digital para lograr realmente encaminar a la junta donde debería estar en todos sus procesos más automatizados, tener, por ejemplo, lo que logramos el año anterior con la pandemia de poder sacar la lotería para que pudiera ser adquirida por medios digitales a través de una página web. Todo eso es parte de un engranaje en el que estamos trabajando precisamente para seguir generando recursos y poder incrementarlos, ojalá, para poder atender mayor cantidad de población en vulnerabilidad. Esa transformación digital me provoca una pregunta y es, ¿cómo está? Le pido una respuesta corta porque tenemos un minuto ya. ¿Cómo están los jóvenes a la hora de jugar lotería? ¿La lotería es un juego para viejos o los millennials juegan lotería? Pues viera que si me hubiera hecho esta pregunta hace un año, le hubiera dicho no. Ellos no juegan y no les interesa porque ellos no van a ir a buscar a un vendedor a ciertos puntos y no les gusta el tema del papel. No lo veo con un papelito en la mano. Sin embargo, una vez que establecimos este canal, que ahí se coloca alrededor del 5% de la lotería de cada sorteo, pues la mayor parte de los que compran, tenemos grupos desde los 18 a los 80 años, pero el grupo más grande está entre los 35 y los 50 años, esos son los que están comprando más lotería y nos llama la atención porque ahí hay bastantes millennials, pero también hay dentro de los 18 y los 35 hay un grupo que manifiestan, porque hemos hecho algunas encuestas, que ellos nunca habrían comprado lotería antes y que ahora pues les llama la atención y la posibilidad de comprar porque es bastante sencillo, entrar a la aplicación, escoger los números, pagar con una tarjeta y si ganan el premio, pues les depositan en cuestión de 24 horas a una cuenta IBAN y entonces es muy sencillo. Bueno, queda planteada varias dudas sobre el norte y el futuro de la Junta. Si prosperará la ley del 25%, si prosperará también el proyecto que aspira a que tengan que ceder hasta el 30% del excedente, el tema de las loterías ilegales, muchísimas cosas para darle seguimiento. Yo le agradezco el tiempo que nos dedicó. Esmeralda Brito. Muchas gracias, don Ernesto. Aquí estamos a la orden. Muy amable, doña Esmeralda. Aquí seguimos nosotros acompañándolos a ustedes durante todo el día en estas jornadas informativas. Temas variados. La lotería en los millennials, la lotería como un impuesto al tonto, pero que sirve para ayudar a muchísima gente. Recuerde, trabajamos para usted.
Somos la televisión pública de Costa Rica. Continuamos con las historias latinoamericanas en Secuelas de la Cuarentena en nuestro espacio Cine en Cortos. Son tiempos difíciles y tenemos que avanzar como individuos y como país. A las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. De la prestigiosa cadena rusa RT, presentamos un programa de reportajes especiales y profundos. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información general